¿Cómo están, amigos? Muy buenas tardes. Les saluda Eduardo Advíncula en su programa Perú Digital, transmitido por Nacional TV Perú. Como todos los jueves, a estas horas de la tarde, salimos al aire para comunicarnos con ustedes, nuestra amable teleaudiencia, nuestra gente, la gente que nos sigue, que nos ve, la gente que ya se acostumbró a ver Nacional TV Perú y el programa Perú Digital, y también la gente que hace un poco de zapping, curiosea en las redes sociales, etc. Bienvenidos al programa Perú Digital, y el día de hoy tenemos una parrilla de cosas que comentar que justamente vamos a pasar a leer parte por parte para que sepan cuáles son los temas que vamos a tocar. En primer término, el Estado demandó al jefe de transferencia de gobierno de Keiko Fujimori justamente por una cantidad de millones que vamos a detallar dentro de breve. En segundo término vamos a tocar justamente la sustentación de Fernando Rospigliosi, que estaría sustentando una denominada nueva ley procrimen, ¿no? Que es la ley 32.107 justamente. Como tercer tema tenemos, y entre comillas siempre, la autoría inmediata y la mentira de Keiko, sobre que Keiko manifiesta que la autoría inmediata se creó para encerrar a su padre, lo cual es mentira, ¿no? Como tercer punto, o como cuarto punto, tenemos una incursión de la Policía Nacional al interior del país, que habla justamente de la violencia que puede venir pues de un lado u otro, justamente cuando no se tienen procedimientos o no se tienen claras las cosas para enfrentar a enemigos que existen o que no existen, ¿no? O sea, y justamente lo hemos denominado, entre comillas siempre, a balazos quieren paz con inocentes, de los culpables no saben nada, ¿no es cierto? Como otro tema tenemos que el Tribunal Constitucional, pues, a decir del ex procurador del Estado, Arbizu, usa el poder para favorecer intereses políticos, ¿no? Como otro punto más tenemos, la ex fiscal de la Nación tildó de dictador al presidente del Jurado Nacional de Elecciones. Y luego entramos ya a la sección que para nosotros es elecciones regionales y municipales, y los puntos serían, y dice, y los nexos con el candidato Espadaro, y otros temas más que vamos a desarrollar ya en el contexto del interior de nuestro relato. Vamos a empezar con el primer tema, justamente, y es que el Estado demandó al jefe de transferencia de gobierno de Keiko Fujimori, ¿no? El Ministerio de Desarrollo Agrario y Riesgo, el MIDAGRI, a través del Agro Rural presentó una demanda contra Marco Vinelli, jefe del equipo nada menos que de transferencia del régimen de Keiko Fujimori, ¿no? Y le exige una indemnización de 340.000 y pico soles. La acción de Midagri evidentemente se sustenta en un informe de Contraloría que le atribuye responsabilidad civil a Vinelli, ¿no? Por decisiones relacionadas con la ejecución de una obra pública en Apurímac. El caso tiene que ser evaluado por un juzgado civil que luego la justicia laboral se declarará. El caso tiene que ser evaluado por un juzgado civil luego de que la justicia laboral lo declarara incompetente para resolver la denuncia, o se declarara incompetente para resolver la denuncia. En fin, este primer tema, vemos cómo la primera dama inclusive ha salido a dar declaraciones respaldando a este Marco Vinelli, jefe de transferencia de Keiko Fujimori. Recuerdo hace poquito nomás, en el gobierno pasado del expresidente Castillo, cuando uno de sus miembros del equipo de alta dirección, ya sea ministro, viceministro o cualquier directivo de alta dirección, valga la redundancia, era cuestionado, inmediatamente todas las fuerzas políticas, todas las fuerzas técnicas, las fuerzas públicas, digamos, en el orden de la organización social, le reclamaban inmediatamente la destitución, sacarlo, etcétera, o eran cuestionados y eran obligados por las fuerzas mediáticas y fácticas a renunciar inmediatamente, ¿no? A no ocupar un cargo, etcétera. En este caso, el propio Estado, a través del Midagri, ha demandado
al jefe de transferencias del gobierno o del ejecutivo electo de Keiko Fujimori, lo ha demandado, pero la presidenta electa lo ha respaldado, ¿no? Es decir, no se cuecen habas en este nuevo gobierno que se nos viene a partir del 28 de julio y que ya se creó su propia oficina de la presidencia electa, una cuestión no conocida, no formal, pero bueno, si la ley no lo prohíbe, está permitido, según algunas interpretaciones del Poder Judicial o en todo caso de la justicia y del derecho. Entonces, efectivamente, pues es bastante interesante saber que una persona demandada por 340.000 soles por irregularidades, ¿no es cierto?, en el Fondo de Obras Públicas, en el manejo del Fondo de Obras Públicas, está simplemente como jefe de transferencia del gobierno, nada más y nada menos que la presidenta electa, ¿no? Si habría que hacer justicia, si habría que ser equilibrado, hasta por quítame esta papa, hasta por quítame este pelo, era cuestionado inmediatamente el presidente Castillo y el gobierno Castillo en su momento y lo sacaban y todo un escándalo nacional y la prensa abyecta al poder inmediatamente cuestionaba y prendía fuego, etcétera, ¿no? Pero ahora pasa casi inadvertido, ¿no? Inclusive la presidenta tiene, digamos, las ganas de salir adelante a respaldarlo, ¿no? Mediáticamente, o sea, ¿de qué estamos hablando, no? Si así nomás asume demandado por el propio órgano del gobierno del Estado, o sea, es el Estado el que está demandando en la práctica a este señor, entonces, ¿cómo sigue siendo jefe de transferencia, ¿no es cierto?, de una candidata electa, por más, digamos, no dudas, pero por más que sea inocente en el hipotético caso que así lo sea, hay un cuestionamiento muy fuerte, hay una demanda, ¿no? Entonces, bueno, en fin, esas son las decisiones de la señora y esto tendrá que, las consecuencias de sus decisiones tendrá que asumirlas como corresponde, ¿no? Para bien o para mal. En fin, también tenemos en el siguiente punto que tratar una de las sustentaciones que ha tenido nuevamente Fernando Rospigliosi sobre una ley que nosotros evidentemente podríamos considerar como una más de las leyes pro crimen, ¿no? Entonces es la ley 32.107. Se ha sustentado esta ley a partir, según explica Rospigliosi, justamente de una sentencia del Tribunal Constitucional quien aconseja al Congreso de la República incorporar este tema al Código Penal, ¿no es cierto?, darle una interpretación a este tema. Y ahí el señor Rospigliosi interpreta, digamos, como siempre, no solamente el señor Rospigliosi, sino en general, la fuerza fujimorista interpreta que se está metiendo presos y persiguiendo a los militares, lo cual es, una vez más decimos en este programa, absolutamente falso. No se persigue a los militares ni a los policías, se persigue a aquellos militares y policías que están investigados y cuestionados por cometer o faltas o delitos en el estricto cumplimiento del marco de la ley. No se está persiguiendo a aquellos que no están vinculados ni a matanzas ni a nada. Entonces hay una especie ahí de forma de confundir las cosas, ¿no? No se persigue a todo el ejército, a la marina, que eso sería absolutamente utópico, tonto, ¿no? Se persigue a aquellos que están investigados y cuestionados, en muchos de los casos como testigos, etcétera, ¿no? Pero vamos a reaccionar con las mismas declaraciones y con la misma sustentación que ha tenido Fernando Rospigliosi, ¿no es cierto?, en la Comisión Permanente del Congreso, que aún sigue en funciones con su legislatura, ¿no es cierto?, y que ha agendado la segunda votación del dictamen de la ley 14337 que incorpora los delitos de lesa humanidad con la interpretación que le quieren dar ellos al justamente Código Penal, ¿no? Entonces vamos a poner el video y vamos a reaccionar en el propio video para hacer los comentarios pertinentes. Adelante, producción. Gracias, presidente. Como es obvio, yo no había salido de la mesa para escapar de nada, sino para venir a mi escaño y poder sustentar el proyecto.
en su resolución declarando constitucional la ley 32.107 de lesa humanidad, el Tribunal Constitucional recomendó al Congreso de la República incluir el delito de lesa humanidad en el Código Penal, cosa que estamos haciendo ahora con este proyecto. ¿Por qué recomendó eso? Por una razón muy sencilla. Se ha venido usando, mejor dicho, mal utilizando el criterio de lesa humanidad para sancionar, perseguir injustamente a militares y policías que derrotaron al terrorismo en las décadas de los... Bueno, Rospigliosi dice que se ha venido mal utilizando el criterio de lesa humanidad. Quisiera que alguien me diga, o que responda Rospigliosi, o que responda cualquiera, ¿no? ¿A qué militar se le ha condenado, así, que haya una sentencia consentida y ejecutoriada que diga condenado por delito de lesa humanidad? Lo que dice Rospigliosi, lo que está diciendo en este momento, que se ha venido mal utilizando el término lesa humanidad, que se ha venido usando para perseguir, dice, a los militares, a los policías que se enfrentaron al terrorismo. No, a los que se enfrentaron al terrorismo de acuerdo a la ley y hubieron muertos en combate y todo lo demás, y los que apresaron y todos los que se enfrentaron, honor y gloria para esos militares, a esos no. A los que cruzaron la ley, a los que están investigados, ¿no es cierto? Por matanzas, por desapariciones forzosas, por crímenes, por esas cosas sí. Pero señor Rospigliosi, no mienta usted. No están investigando, no hay ninguna sentencia, porque usted dice que se han venido mal usando, mentira. No hay ninguna sentencia que diga condenado por delito de lesa humanidad. Falso, ni una sola. Ni siquiera don Alberto Fujimori, que en paz descanse, está sentenciado por delito de lesa humanidad. Él está sentenciado por homicidio, por delitos, por otras cosas, ¿no es cierto? Entonces no puede usted mentir, ni la narrativa que ustedes intentan hacer creer a todos los medios de comunicación y a todos los ciudadanos repitiendo y repitiendo y repitiendo, lo mismo es falso. No ha sido sentenciado ningún militar, ni siquiera están acusados por delito de lesa humanidad. No están ni siquiera acusados. Están acusados por crímenes. Esa es otra cosa. Que ustedes no lo quieran reconocer o que ustedes quieran llevar agua para su molino y interpretar las leyes a su manera para que aquellos militares, que es cierto que habiendo en una época de guerra, en una época de terrorismo, en una época se han enfrentado y en algunos casos hicieron bien y en otros casos cruzaron la línea y cometieron delitos, que ustedes quieren llevar esa agua para su molino para salvar a esos militares que han cometido delitos, es otra cosa, ¿no es cierto? Pero no hay un solo sentenciado por delito de lesa humanidad, ni siquiera Alberto Fujimori ha sido sentenciado por delito de lesa humanidad. Y eso usted lo sabe, ¿no es cierto? Sin embargo, repite y repite que ha sido usado para manchar el uniforme de los que se enfrentaron. No, los que cruzaron la línea, los que cometieron delitos y que producto de un proceso tiene que pues llegar a buen fin, ¿no? En un proceso judicial. A eso usted le llama persecución. Eso no es persecución, eso es el proceso de una investigación para un juicio donde hay toda una etapa de acusación fiscal y de pruebas y etcétera, etcétera, etcétera. Entonces no mientan a los peruanos ni intenten pues dorar la píldora, ¿no? Vamos a continuar con el video para seguir comentando al respecto. Adelante, producción. 80 y del 90, sin que ese delito estuviera precisado, tipificado en el Código Penal. No existe en el Código Penal. Y sin embargo, jueces y fiscales condenan a largas penas de prisión a los militares y policías que derrotaron al terrorismo diciendo ha cometido un delito de lesa humanidad, a pesar de ser ilegal, porque ese delito solo existe a partir del 2002, pero ni siquiera está en el Código Penal. Lo que estamos haciendo ahora es incorporar al Código Penal el delito de lesa humanidad. ¿Y en base a qué? Justamente ahí, de ahí parte la confusión, ¿no? Dice que para condenar por delitos de lesa humanidad. Bueno, que yo sepa, no han sido condenados por delitos de lesa humanidad. O sea, militares que yo sepa no han sido hasta ahora. He visto por tortura, por desapariciones, por crímenes, por muertes, etcétera, ¿no? Pero no he visto que se ha condenado, ni siquiera al mismo presidente se le ha condenado por delito de lesa humanidad.
que en la interpretación de los jueces, cuando hacen el control difuso y hacen el control de convencionalidad, se reconoce pues que las muertes, las masacres, las torturas, lo que haya habido, no prescribe porque es considerado por la Corte Interamericana como delito de lesa humanidad, es otra cosa. Aquí no se está hablando de ese tema. Acá se está hablando de incorporarlo a, si no existe, ¿cómo se iba a condenar por delito de lesa humanidad? Usted mismo se contradice, si no está incorporado dentro del Código Penal, pues, ¿no es cierto? ¿No? Acá se le condena a los militares, se le ha condenado a todos ellos por muertes, por otras cosas más, pero no de ninguna manera por delito de lesa humanidad, porque no existe, pues, o sea, como usted bien lo dice, si existe, ha sido incorporado y aún así todavía no existe, como recién va a ser incorporado al Código Penal, como usted bien lo dice, ¿no? Pero no necesariamente, pues, para perseguir a las Fuerzas Armadas, porque ese es para todos aquellos grupos que cometen justamente esos crímenes. Adelante, producción, para seguir comentando el video. A lo que dice el Tratado de Roma del 2002, que señala cuáles son las características de lesa humanidad. Lesa humanidad no es un homicidio, no es una tortura, no. Lesa humanidad son delitos específicos, muy graves, gravísimos, que se cometen, como dice el Estatuto de Roma, y como recoge este proyecto, cuando hay un... Dice don Fernando Rospigliosi que lesa humanidad no es un homicidio, una tortura, un secuestro, eso son poca cosa. Eso no significa nada, dice Rospigliosi, ¿no? Eso da a entender, pues, ¿no? Eso dice, lesa humanidad no es un homicidio, una tortura, como si fuera, anda, cómprame el pan con 50 centavos y 50 gramos de jamonada, ¿no? Está loco. O sea, lesa humanidad no es homicidio, no es una tortura, ergo tampoco es secuestro, tampoco es todo lo que pasó, desapariciones forzadas, eso no es lesa humanidad. Claro, Rospigliosi, como no te han asesinado por homicidio a un familiar, a una madre, a un hijo, etcétera, como no han torturado a tu familia, como no has sentido absolutamente nada, eso no es lesa humanidad, pero claro, ya vuelvo a repetir, Alberto Fujimori, por ejemplo, fue sentenciado por muertes, no fue sentenciado por lesa humanidad, ¿no es cierto? Entonces, evidentemente, pues, el tema lesa humanidad tiene otras connotaciones, ¿no? Y los jueces tienen esa facultad y esa competencia para hacer justo ese control difuso, para hacer ese control de convencionalidad y comparar las leyes que tiene nuestra Constitución con lo firmado por nuestro Estado. Por eso se llama convencionalidad, porque las convenciones como tratados son grandes y son superiores a las leyes nacionales. Por eso, claro, más aún si la suscribe y la firma nuestro Estado, reconociendo esas leyes, ¿no es cierto? Y los jueces, como no, tienen esa autonomía para decir, no, esta ley es anticonstitucional, es anticonvencional, o sea, por eso puedo ejecutar el control de convencionalidad y también el control de constitucionalidad y efectivamente darme cuenta que al amparo de lo que hemos formado para el tema de los derechos humanos, efectivamente no se puede aplicar o no podrían prescribir aquellas matanzas que podrían, dicen, ¿no? Podrían caber dentro de lo que significa lesa humanidad. Esos crímenes investigados, productos de justamente el terrorismo y la guerra que tuvo el Perú contra Sendero Luminoso, o sea, eso es un tema que hay que investigarlo por lo menos, ¿no? Por favorcito, ¿no? O sea, por favorcito, 50 centavos de inteligencia, señor Rospigliosi, porque si no, ¿de qué estamos hablando, no? Borrón y cuenta nueva, todo lo que cruzaron la ley, así sea, para defender al Estado, para defender al ciudadano y al Perú, como corresponde al uniformado, así sea, aquel que cruza la ley es para todos, don Fernando. La ley no viene, digamos, con colores, ni de uniformes, ni de ideologías, ni de nada. La ley es para todos. Entonces, usted está equivocado. No tome usted, ni mencione usted que un homicidio y una tortura, eso no es ley de lesa humanidad. O sea, que torturen, que asesinen, que haya homicidio, ¿no? Que haya secuestros, que haya crímenes. Eso no significa nada. Eso es así, don Fernando, no lo creo, ¿no? Poco de sensatez, ¿no? ¿No es cierto? Eso no es ley de lesa humanidad, claro, pues.
Claro que no es de lesa humanidad porque no está tipificado directamente, pero crimen es crimen y tiene que ser investigado hasta el final. Y acá no hay que borrón y cuenta nueva, ¿no? Vamos a seguir ataque generalizado o sistemático. Y se define ataque generalizado o sistemático es aquella línea de conducta de comisión múltiple, masiva, frecuente y a mayor escala realizada contra un gran número de personas identificadas por temas de origen, de raza, de religión, de cultura o de otro tipo. Estos delitos son los que cometieron los nazis en la Segunda Guerra Mundial contra los judíos, recientemente los tutsis y los hutus, donde se asesinaron a 1 millón de personas. Esos son delitos gravísimos de lesa humanidad. Además, tiene que ser también un delito dirigido contra población civil, es decir, un grupo humano que no es parte de un combate interno o externo. O sea, delito generalizado o sistemático contra población civil. Cuando hay combatientes armados del otro lado, como eran los terroristas, no hay delito de lesa humanidad. Y por último, tiene que ser con conocimiento de la gente que comete el delito. Tiene que saber que hay una orden para eliminar población civil. Dice él que efectivamente pues un sistemático, generalizado, etcétera, ¿no? ¿Y qué cosa era don Fernando Rospigliosi? ¿O qué cosa es cuando entran pues, los terroristas de Sendero a matar dirigentes de la comunidad campesina, a robarle sus gallinas, sus vacas para comer, y luego viene el ejército y sanciona y se pasa de la raya y comete algunos abusos y algunos errores y a veces se le va la mano y algunos cometieron delitos, ¿no? También matando. ¿Qué significa esta gente que está al medio de un conflicto? ¿No es cierto? O sea, usted bajo la mirada unipersonal, bajo la mirada unidireccional, está tildando de enemigo a la comunidad campesina, al ciudadano que está al medio. ¿Qué cosa era la gente que estaba al medio entonces? ¿Esta gente estaba armada? ¿Esta gente le hizo daño al Perú, al Estado? ¿La gente que estaba al medio entre la insanía terrorista y el ejército o las Fuerzas Armadas que en algunos casos hicieron bien pero en otras se les fue la mano, ¿no? O sea, ¿qué cosa era esta gente? ¿No es cierto? O sea, porque el otro señor, esta delincuencia terrorista, malsana, enferma de Sendero Luminoso, iba a hacer y cometía matanzas, crueldades y hacía estupideces y media, tendría razón el ejército para entrar y hacer lo mismo o más o menos con la misma población que está al medio de dos fuegos. Eso no quieren entender, no quieren comprender, no quieren escuchar ustedes, ¿no es cierto? Yo creo que ahí estamos muy mal y que esta ley lo único que busca solamente es justificar lo que no tiene justificación. Los que cometieron un delito con uniforme o sin uniforme, con ideología o sin ideología. El delito no tiene uniforme ni tiene ideología, ¿no es cierto? Y si están perseguidos, si están investigados, que la investigación lo determine y se demuestre su culpabilidad o su inocencia. Pero no pretenda usted hacer pasar por agua tibia todo aquello que fue malo, ¿no? Lo que fue bueno, los militares que combatieron son héroes, pues, sí. Y la guerra fue cruenta y fratricida, sí, fue muy mala para el Perú por estos desgraciados de Sendero. Pero cuidado, ¿no? Cuidado que también tenemos de la otra parte, si no el Grupo Colina, pues no estaría como está, ¿no? O usted también quisiera que se beneficien ellos seguramente, y todos aquellos que se les ha pasado la mano y que tienen algunas probables o presuntas fositas por ahí con algunos cuantos cadáveres. No friegue, pues, señor Rospigliosi, y en todo caso un poquito más de 50 centavitos más de sensatez, ¿no? Vamos a ir a una pausa publicitaria y regresamos inmediatamente a través del programa Perú Digital en Nacional TV Perú. Adelante, producción. Bienvenidos a TV 360, la app de TV gratis para todos. Más de 190 canales para ti, 100% gratis en todos tus dispositivos. Y prepárate, porque la fiesta del fútbol la vives por América en TV 360, totalmente gratis. No te pierdas la emoción. Mira desde cualquier lugar del Perú con megas ilimitados. TV 360, la app de TV gratis para todos. Bueno, parte de la narrativa pues de algunos sectores del oficialismo ya, que va a juramentar este 28 de julio,
aparte de las narrativas, de los constructos, de las cosas que se construyen para cambiar la historia o el imaginario nacional, hay algunas cosas que son tiradas de los cabellos, ¿no? O sea, yo pienso que este gobierno debería aspirar un poquito más a tratar de ceñirse a la verdad y no a negar lo evidente, ¿no? A empezar un gobierno como corresponde, ¿no es cierto? A empezar un gobierno para reivindicar el apellido de la señora presidenta electa, ¿no es cierto? Para reivindicar la historia, para reconocer lo malo que hizo vuestro padre, seguramente repetir lo bueno y tener también su propia firma de su propio gobierno, la señora presidenta electa, y realizar un gobierno pues verdaderamente coherente hacia adelante, ¿no? Mirando hacia adelante, ¿no es cierto? Con orden, con toda la perorata que siempre manifiestan, que esperamos pues que así sea, ¿no es cierto? Entonces uno de esos temas es justamente que la señora pues en una entrevista miente, ¿no? Y dice que la autoría mediata se creó justamente, dice que la autoría mediata se creó para encarcelar a su padre, ¿no? Cuando fue juzgado su padre, lo cual es falso, ¿no? Vamos a ver en el video justamente que la auditoría mediata fue creada desde 1991 y justamente estaba presidente su papá, o sea, y todavía nadie hacía presagiar que el papá iba a caer preso con esa misma ley creada en su propio gobierno en el año 91. Esa es la verdad, no los constructos y las mentiras que están acostumbrados ciertos grupos, ¿no? Entonces, además, justamente uno de los subtipos de la autoría mediata en el año 1963, con la Guerra Fría entre Alemania Occidental y Oriental, se aplicó el tema de la autoría mediata. En el año 1985, para condenar a emerretistas y senderistas, terroristas, de ese momento se utilizó el tema de la autoría mediata. Entonces, ¿cómo puede decir la señora Keiko que se creó para meter preso a su padre? Lo cual es absolutamente falso, ¿no? Es falso de toda falsedad. Tenemos el video, producción, adelante. Cerramos con Keiko Fujimori, la virtual presidenta del Perú, que señaló en una reciente entrevista que la figura de autoría mediata fue creada para condenar a su padre, el expresidente Alberto Fujimori. Aquí las imágenes. Yo acompañé a mi padre en su proceso judicial y no hubo ni una sola prueba en contra de mi padre. Es más, tuvieron que crear la figura de la autoría mediata para señalar que por el solo hecho de ser presidente de la República, a él lo estaban condenando. Falso. La autoría mediata no fue creada para juzgar o condenar a Alberto Fujimori. En el Perú existe, en el Código Penal, desde 1991, cuando de hecho Fujimori era presidente. Y uno de los subtipos, la autoría mediata por dominio de la voluntad en aparatos organizados de poder, fue postulada por Klaus Roxin en 1963 sobre los crímenes que cometían los soldados de la Alemania Federal cuando cruzaban personas hacia la Alemania Occidental durante la división de la Guerra Fría. No es cierto entonces que la autoría mediata haya sido creada para condenar a Alberto Fujimori, porque además en Latinoamérica se había utilizado en 1985 para juzgar y condenar al exdictador argentino Rafael Videla y también en los casos que se llevaron contra los grupos terroristas MRTA. La policía ingresó. Bueno, está comprobado. Es una gran mentira sobre este tema que la autoría mediata se creó para condenar a su padre, ¿no? O sea, todo el tiempo con esa misma mentira, dale y dale y dale como loritos para tergiversar la historia, ¿no? En todo caso, una recomendación al gobierno entrante, ¿no? Dejar esas cosas de lado, centrarse bien en los contextos de lo que van a hablar, de las declaraciones. Tienen que poner sobre las mesas, tienen que haber un sinceramiento interno en el Partido de Fuerza Popular y el gobierno nacional, ¿no es cierto? Y para evitarse estos problemas, ¿no? De estas contradicciones estructurales que tienen en su discurso, ¿no? Que lo único que hace es generar más desavenencias al interior, porque no pueden tratar de vender una mentira por una verdad cuando no es así, ¿no? Entonces es una forma de actuar de un nuevo gobierno totalmente equívoco, ¿no es cierto? Errático, ¿no es cierto? Y que puede traer problemas justamente, desavenencias, porque la gente no acepta cuando conoce muy bien pues las cosas, ¿no? O sea, ¿de qué están hablando, no? ¿Por qué construyen una cosa que se creó la auditoría mediata por algo que no es cierto? Ya existía dentro de su propio gobierno, de su padre, desde el año 91, y nada hacía presagiar en ese momento que después se le iba a condenar al padre, pero no fue creada la auditoría mediata por el papá, ya estaba dentro de su propio gobierno en el 91, ya como hemos dicho desde el 63 y 85 incluido para
sentencias de los terroristas del Sendero Luminoso y el MRTA se utilizó el tema de la autoría mediata. En fin, pasamos al siguiente punto, que es un tema que habíamos comentado al inicio, creo, del programa de forma breve, y justamente se titula, pues, a balazos quieren paz con inocentes, ¿no? De los culpables no saben nada, ¿no es cierto? A propósito de la crítica que hiciéramos la vez pasada contra los terroristas de Sendero cuando entraban y arrasaban un pueblo y querían justamente eso y luego se iban, entonces entraba las Fuerzas Armadas, evidentemente con ganas de represión, de atraparlos, pero lo único que encontraban eran a inocentes, ¿no? Es decir, no tenían una visión clara de a quién enfrentar, ¿no es cierto? Y creían que todos, o sea, si habían 500 pobladores en ese pueblo y habían sido 7 u 8 terroristas desgraciados que habían hecho lo que habían hecho y luego se habían largado, quien pagaba pato era el pueblo, ¿no? Y por esa escasa visión se cometieron muchos errores, y eso es lo que quería justamente el terrorismo de Sendero Luminoso. Quería agudizar esas contradicciones y que la reacción provocara más rechazo, y por eso crecieron lo que crecieron durante una década, ¿no? Entonces aquí vamos a ver un ejemplo parecido de cómo la policía entra a una comunidad nativa a balazos, sin saber a quién buscan, sin saber qué quieren, ¿no es cierto? Y encontrándose con una comunidad nativa que ellos tienen pues una disposición ya natural de su natalidad, de su arraigo con la tierra y la defensa de lo que tienen, ¿no es cierto? Entonces hay un intercambio de palabras ahí que al final vamos a comentar. Adelante con el video, producción. La policía ingresó a una comunidad nativa de Cumpanán, en el distrito de Alto Cenepa, en Amazonas, con el objetivo supuesto de pacificar la zona. Pero ingresaron a pacificar a balazos. Veamos. Aquí yo soy Apu de la comunidad de Sey. Yo soy el reino. Así como ustedes vienen a defender, nosotros estamos para defender. Usted menciona, no sé quién le está mencionando. Nosotros no tenemos ni un vínculo, no tenemos nada que ver. Yo soy el reino autorizado por el Estado, por el Ministerio de Minería y Minas. Tú estás en mi tierra. Para nosotros esa tierra es nuestro. Nos han amenazado, eso no va a quedar así. Aquí, si quieres hacer requisa, hazlo. Pero no lo atemorices a mi pueblo. Si quieres actuar contra los delincuentes, vaya donde hay minería ilegal. ¿Dónde? Dígame usted. El jefe del operativo no sabía a dónde ir. Desgraciadamente queda de manifiesto, porque él dice, hemos venido a combatir la delincuencia. El APU le dice, vaya donde está, y el otro responde, ¿dónde están? Bueno, si no sabe dónde están, no empiece a disparar, oficial. No empiece a disparar si no sabe dónde está la minería ilegal o dónde está la criminalidad. Lo que hemos visto ahí son disparos indiscriminados a una comunidad que se arma. Qué terrible que nuestras fuerzas del orden entren a balazos sin saber a quién buscan, dónde están y de qué se trata. O sea, justamente de ese tema comentábamos, ¿no? Es decir, ¿cómo puedes tú, o sea, pacificar a balazos, a pacificar qué? ¿A buscar qué? Ya le demostró el APU cargado con sus lancitas, que ojo, cuidado que esta gente es bien arraigada con su tierra y tiene una forma de pensamiento que viven de la tierra es su madre, una serie de cosas. O sea, ya recuerden el problema que tuvimos en el Baguazo, ¿no? Cuando se levantaron y por más bala y que no sé cuánto y por más muertos, ¿cuántos policías muertos hubieron y cuántos nativos muertos hubieron también? Creo que hasta un policía desaparecido que hasta la fecha no se le ha encontrado su cuerpo, ¿no es cierto? Porque esa gente está bastante arraigada con la tierra y en este caso están reconocidos, están todo eso. Y dice, ¿qué cosa quiere? ¿Por qué entras a balazos? ¿Qué estás haciendo acá? Vienes que minería ilegal, ¿dónde están? Pues si quieres registra todo. Y el policía le dice, ¿dónde están? O sea, el policía no sabía dónde estaban y entraba a balazos, ¿a qué? Cuidado, ¿no? Cuidado que puede haber una matanza, o sea, que así empezamos este gobierno, que todavía no empieza porque legalmente empieza a partir del 28 de julio.
sea, ¿qué está pasando, no? ¿Vamos a volver a cometer los mismos errores de antes? ¿Dónde está la inteligencia operativa que nos debe decir quiénes son los cabecillas de la minería ilegal? Si eso es lo que están buscando, quiénes son los que mueven. Vayan verdaderamente tras los delincuentes, como le dice este señor. Vaya a detener delincuentes. ¿Qué haces metiendo bala a nuestra gente? A nuestra comunidad. ¿Cómo entra un oficial a decir, ¿dónde están? ¿Dónde están quién? ¿A quién buscan? ¿Al enemigo imaginario? ¿Al terrorista imaginario? ¿Al fantasmista no me acuerdo cómo se llaman los dibujos animados, había un fantasmita? ¿No es cierto? O sea, es terrible, ¿no? Terrible estas contradicciones del ejercicio de la autoridad y la ley y del imperio de la ley en unas zonas donde pueden entrar disparando sin saber a quién buscan y a quiénes son. ¿No es cierto? O sea, está bien, yo creo en la ley, creo en el orden, creo en las Fuerzas Armadas, las fuerzas policiales. Y creo que todos los peruanos creemos, pero cuidado, ¿no? Cuidado con generar matanzas o cosas que no tienen sentido y encima por nada, ¿no? O sea, bastante preocupante, ¿no? Muy preocupante, diría yo, lo que ocurre en nuestro país. En fin. Asimismo tenemos también el siguiente tema, subtítulo o cintillo de nuestro programa que dice Tribunal Constitucional usa el poder para favorecer intereses, dice Julio Arbizu. Es decir, no lo digo yo tampoco, y casi siempre cuando hago estos comentarios o estos temas, analizando un poco todo el espectro nacional, siempre lo acompaño de estos videos para que, o sea, no se sustenten solamente en que lo dice un humilde comunicador y podrá o no tener razón. Acá en este caso siempre lo sustento con fundamento de gente de peso, ¿no? Estamos hablando en este caso del ex procurador del propio Estado que dice que el Tribunal Constitucional está usando el poder ahora en este momento para favorecer intereses políticos, ¿no? Vamos a escuchar al procurador Arbizu. Adelante, producción. Lo que ha hecho el Tribunal Constitucional no solamente es un error, no solamente creo yo, digamos, esta es una opinión a título personal, creo que es convertirse una vez más en una institución que utiliza la herramienta del derecho para favorecer determinados intereses. Te digo por qué, ¿no? Yo creo que la entraña autoritaria del ejercicio desde el Ejecutivo en los últimos años es más que evidente y la censura previa que provoca muchas actitudes desde el Ejecutivo, pero también desde los espacios de ejercicio de poder, han hecho, ¿no?, que muchos periodistas tengan temor de hacer investigaciones, de desplegar investigaciones como se hacía antes, beneficiando la democracia y el Estado. Dictador. Bien, son las opiniones del ex procurador de la Nación, Julio Arbizu, hablando justamente del famoso que está en moda el Tribunal Constitucional, ¿no? Dirigido fácticamente desde las sombras, ¿no? Supuestamente, ¿no? Siempre poniendo comillas para que no se sientan heridos quienes se sienten heridos cuando uno tiene una opinión diferente, ¿no? En fin, también tenemos las declaraciones de la fiscal de la Nación, de la ex fiscal de la Nación, opinando sobre el presidente del Jurado Nacional de Elecciones, a quien ha tildado de dictador. Adelante, producción. Dictadores, son dictadores electorales. Yo sí les digo, y se los puedo decir en su rostro, eso no es insulto. El dictador no respeta los procedimientos, el dictador no respeta la Constitución, el dictador se para, se sienta y patea la Constitución, se sienta en ella. Eso hace el dictador. Y los señores ya están estrenándose como dictadores. Yo repito, yo no estoy ni a favor de la señora Fujimori ni a favor del señor Sánchez, pero las reglas electorales tienen que respetarse, porque si no, estamos yendo realmente a un escenario mucho más delicado de lo que ya se ha visto en primera vuelta. El señor Burneo está realmente más nervioso, parece más preocupado en quedar bien con alguien o algunas personas, pero dista mucho de ser un verdadero magistrado, ¿no? Le falta al señor, persona que conoce el derecho y que sabemos que cuando hay un procedimiento de cualquier tipo, sea penal, civil, como en este caso electoral, constitucional, tiene que establecerse lo que se llama el debido proceso y hay un principio que se llama predictibilidad. ¿Qué es la predictibilidad? Que las reglas de juego, en principio, no se cambien durante el procedimiento que ya se inició. Eso ocurre en un proceso penal, en un proceso civil. No es que de pronto, pues, ahí se cambia algo y... Bien, son opiniones de gente de importancia, digamos,
bastante interesante en el país que tiene justamente sobre el tema y que coincide con la visión de muchos peruanos, ¿no?, que conocen también lo que viene ocurriendo en el país. Y hasta aquí, queridos amigos, el bloque nacional, y pasamos al bloque ERM 2026, pero iremos a una pequeña y breve pausa publicitaria. Adelante, producción. Retomamos nuevamente el programa para comentar las ocurrencias de lo que viene sucediendo en la región Callao respecto de las elecciones regionales y municipales de octubre 2026. Y bueno, una noticia relevante que ha transcurrido por las redes sociales es que se ha descubierto que el dueño de la cuestionada encuestadora IDICE estaba trabajando para la Municipalidad Provincial del Callao y postula por el partido del exalcalde del Callao, Espadaro, o por el partido relacionado a él, que estaría participando en SUPE, es decir, el dueño, Víctor Rodolfo Díaz González, dueño de IDICE, propietario de la encuestadora, ya conocida por sus resultados polémicos y poca confiabilidad. Y no solo estaría laborando en la Municipalidad Provincial del Callao, el exalcalde Pedro Espadaro y ahora el nuevo alcalde César Pérez, pero en este caso habría trabajado en la Municipalidad Provincial del Callao cuando era alcalde Pedro Espadaro, y que además está siendo candidato por el partido, por el entendimiento, la recuperación y la unificación del Perú, el partido de Espadaro, ¿no?, en el distrito de Supe, ¿no?, en la provincia del Callao. El partido de Espadaro en el Callao compite con en alianza con Renovación Popular, cuyo símbolo es la R, pero en el distrito de Supe el partido va solo, dice, ¿no?, sin alianza, y lleva consigo al dueño de IDICE, nada más y nada menos que IDICE, ¿no? Y efectivamente, pues, no tendría nada de malo que un profesional como este señor, el dueño de IDICE, labore pues para un municipio, para un gobierno regional, etcétera. Bueno, eso es legal. Tampoco tendría nada de malo que este señor participe en un tema político. Lo que aquí está en cuestión es que él es el presidente de una encuestadora nacional, ¿no? Una encuestadora que algunas veces ha sido cuestionada y que precisamente lanza algunas encuestas justamente en el Callao también, ¿no? Entonces, aparentemente habría un compadrazgo, una vinculación, y entonces a un conflicto de intereses pues, de la encuestadora por lo menos, ¿no? No creo ilegal, pero sí conflicto de intereses, pues el dueño de una encuestadora trabajando para y postulando en el mismo partido de la persona que siempre sale con preferencias en el Callao. Creo que nadie duda que don Pedro Espadaro, en el gobierno regional del Callao, es el que más preferencia electoral tiene y votación electoral tiene, ¿no? No sé si llegará al 30%, pero por lo menos es el que está primero. Pero hay para algunos conflictos de intereses si el dueño de la encuestadora o de las encuestadoras que siempre apoyan y lo ponen por encima de todo lo demás, también está postulando por el partido del mismo señor y ha trabajado para, ¿no? Entonces son cuestiones de dudas que tendrían que esclarecerse en todo caso con la opinión de la propia Municipalidad Provincial y del propio don Pedro Espadaro, si es que este caso es probado como efectivamente se comenta en las redes sociales y con
información que ha salido en todos los medios de comunicación, ¿no? Es un tema que habría que analizarlo, ¿no es cierto? Asimismo, también hay otros datos relevantes que habría que tomar en cuenta, ¿no? Por ejemplo, en el caso del abogado se ha presentado, pues, o sea, ¿cómo se llama? Se ha dado por aceptada ¿cómo le llaman esto? La apelación a la vacancia presentada contra don César Pérez y don Pedro Espadaro. Don Pedro Espadaro ya no, porque él ya renunció por ley para postular al gobierno regional, pero queda en el camino don César Pérez. Entonces, un ciudadano que se adhirió a la vacancia presentado por Beto Pejovés apeló al Jurado Nacional de Elecciones y se le ha concedido la apelación para que pueda verse el tema de la vacancia, ¿no? Esto implica que vaya a regresar nuevamente al Consejo Provincial, el Consejo Provincial lo vea nuevamente, la cuestión de fondo ya, y acá ha pasado un tiempo, nuevamente vaya al Jurado Nacional y va a pasar el